No, estamos con un querido amigo de la casa. Sí, ¿Lo señor. conocen ustedes? Sí, cómo no. ¿Lo conocen? Claro, ¿Cómo no? sí. ¿Lo conocen? El doctor Carlos Airabedián. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Gordo Fernando? querido. No muy bien. Buen día, Carlos. Porque A mí me invade una gran tristeza por vivir en una provincia que tiene una de las justicias más conservadoras, más reaccionarias y más retrógradas del país. Junto con Mendoza tienen ese triste privilegio. También era la justicia de Salta, la de Corrientes, pero han mejorado su rendimiento. ¿Y qué es lo que le genera esa sensación? Ahora vamos al tema. Hace 90 años que existe una norma en el Código Penal que motivó muchísimas discusiones, que es el aborto no punible, que se suponía, hasta que hubo un fallo en el año 2010 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el texto decía que no sería punible el aborto practicado por razón de una violación o de un atentado al pudor contra una persona privada virtualmente de la razón, idiota o demente, así dice el código, contándose con el consentimiento para practicar ese aborto del representante legal, porque se suponía que era una persona que carecía de facultades, o una menor que carecía de facultades para dar su consentimiento, y además practicado este aborto por un médico. Pero resulta ser que esa regla del código, miren, 92 años, casi un siglo, tuvo que pasar para que la Corte Suprema de Justicia actual, que es una corte de lujo verdaderamente, decidiera que en realidad no solamente concernía este aborto no punible para la mujer idiota o demente, sino también para las que hubiesen sido víctimas de una violación, porque la fórmula de la ley, hay que leer la ley, dice, tiene una conjunción disyuntiva, o violación o atentado al pudor sobre una mujer idiota o demente. Entonces, ¿para qué poner ese o? Violación o tal cosa. Entonces, la ley parecía, porque hay miles de interpretaciones, parecía aludir solamente a estas mujeres, a las que estaban privadas virtualmente de la razón o eran menores de edad. La Corte dijo no, la persona que haya sido víctima de una violación también puede abortar, ese aborto no ser punible y abortar con la intervención obviamente de un médico y si no tiene la edad, sin contar con la autorización de nadie, que una persona mayor va directamente y pide que se le practique el aborto. Pero para evitar las trampas administrativas, las trampas jurídicas, todas las interpretaciones maliciosas, las frustraciones, los impedimentos, pues los fallos de la Corte no son obligatorios, pero son orientadores y generalmente casi todos los tribunales se acoplan a eso. Le sugería a las provincias que dictaran a la Nación y a las provincias un reglamento que facilitara que esto se realizara sin necesidad de contar con ninguna autorización judicial. Es decir, no había que ir a pedirle a un juez. Un protocolo. Exactamente eso es lo que se discute. Con muchas dificultades y resistencias, la mayoría de las provincias lo hicieron. Córdoba fue una de las últimas, también lo incorporó. Pero es aquí que en Córdoba, ahora, hace escasas horas, un tribunal, una cámara civil, ha dicho que esa norma, ese protocolo, esa disposición, esa autorización, esa legitimación del aborto es inconstitucional. Y, en consecuencia, en los establecimientos de salud provinciales
no se puede No se puede. practicar. En los establecimientos de la nación, Está el de sí se clínica, puede- como el clínica, maternidad, sí se hospital. puede practicar. De manera tal entonces que Córdoba, junto con un tribunal de Mendoza, se han apartado de lo que virtualmente el resto del país lo había adoptado como una solución racional, como una solución justa. ¿Por qué una persona tiene que cargar en su cuerpo con el fruto de una relación violenta que le ha sido impuesta mediante la coacción, la intimidación, el ejercicio de la fuerza, etcétera? ¿Y qué fundamenta la Cámara, Doc, para semejante retroceso? Es una fundamentación estrictamente constitucional, porque dice que no está prevista en la ley tal norma, pero además porque remite a lo que constituye una obligación para la mujer que se encuentra embarazada de no interrumpir el curso del embarazo en función de que se trata de una persona la que está en su cuerpo con plenos derechos, es decir, que se estaría ejecutando una muerte. Es una Cámara la que lo ha establecido. ¿Hay Es una una instancia, ca- hay es una una instancia Cámara superior civil. de apelación? Sí, hay un Tribunal Superior de Justicia al que seguramente va a ir esta decisión y va a colocar a la justicia de Córdoba en el momento crucial de saber dónde estamos parados, si en el pasado, en el presente y con vistas al futuro. Hay una conciencia actualmente en ese sentido, una prédica, una lucha en beneficio del interés de las mujeres. ¿Por qué este tribunal hace lo que hace? Responde a intereses evidentemente de carácter religioso. Tiene una concepción religiosa, no jurídica. Es decir, los jueces no pueden actuar en función de sus preceptos religiosos, pertenezcan a la religión a la que pertenezcan. La tienen que dejar, señores, en su casa. Tienen que aplicar la ley. ¿Qué son? Primero religiosos y después jueces. No, son jueces. Y después la religión que la practican en la iglesia, que la practican en el seno de su hogar, que hagan lo que quieran con la religión. Pero la ley, con el máximo Tribunal Superior de Justicia del país, que es la Corte Suprema, ha dicho lo contrario. Y yo no sé lo que piensan los jueces de la Corte sobre la religión. Ni les voy a preguntar qué religión profesan, si es que profesan alguna. Yo presumo que hay miembros de la Corte que no tienen ninguna religión, como tampoco la tengo yo. Pero no puede hacerse prevalecer la religión por encima de la ley. Y en el fondo, este tribunal es un tribunal religioso. Ahora, doctor, Fundamentalista de una religión. ¿Cuál es esa religión? La católica apostólica romana. doctor, es una cuestión de tiempo, porque si avanzan las cuestiones jurídicas o los pasos jurídicos, después el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, y seguramente si llega la situación o la causa a la Corte Suprema, va a volver... No, si el Tribunal Superior de Justicia resuelve en contra Claro. de lo que ha decidido esta Cámara, se terminó el tema. Claro, pero lo pregunto para el caso que se resuelva a favor de esta Cámara. Va a la Corte y la Ah, Corte sí. vuelve. La Corte Y la- vuelve sobre la Y la decisión Corte original. va a reiterar, ratificar y convalidar lo que viene diciendo, y entonces en Córdoba ya no va a haber más posibilidad de utilizar un argumento como el que ha utilizado este tribunal. Saben que esa va a ser la vía. Finalmente va a terminar Sí. así. Lo hacen con otra intencionalidad. Quizás, y entendiendo lo que dice el doctor, tenga que ver con esta cuestión religiosa. Yo respeto a los que pertenecen a totalmente. organizaciones religiosas y que luchen por su ideario como que lo hacen. Sé que lo hacen de buena fe. Sé que lo hacen de buena fe, pero hay una realidad, y no voy a volver, para terminar, no voy a volver a decir que esa realidad es lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo. Sí. Y de allí en más, no hay otra palabra que agregar. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable. Tema, ¿no? Un tema Tema. muy complicado. tema
Pero complejo y para debatir. Pero además es tan claro el doctor Aire cuando le explica que digo, vamos a volver a foja cero en cualquier momento. O sea, es como para hacer lío nomás, como para hacer barullo, fijar posiciones y que tenga que ver con eso. Y para dilatar una situación que ha sido resuelta por la Corte Suprema. Chicos,